¿Alguna vez has estado en una habitación llena de gente y te has sentido completamente solo? ¿Has caminado por calles abarrotadas, sintiéndote como si fueras invisible, como si vivieras en una dimensión paralela que nadie más puede percibir? ¿Has experimentado esa extraña sensación de estar físicamente presente, pero energéticamente ausente, como si fueras un fantasma observando una película de la cual no formas parte? No estás imaginando cosas, no estás roto, y definitivamente, no estás loco. Lo que experimentas es la marca inconfundible de algo que la mayoría no comprende. Eres uno de los elegidos, pero no en el sentido egotista que el mundo ha distorsionado, no como una superioridad arrogante que te separa de otros por desprecio, sino en el sentido más profundo y evolutivo de la palabra. Los elegidos son aquellos que vinieron a este mundo, con una frecuencia vibracional diferente, con un propósito que trasciende la supervivencia básica y la conformidad social. Son almas antiguas en cuerpos modernos, portadores de memorias cósmicas que los impulsan hacia algo más grande que la existencia ordinaria. Y esa diferencia se siente como soledad porque literalmente estás operando en una longitud de onda diferente al 95% de la humanidad. Mientras otros buscan entretenimiento para escapar de sí mismos, tú buscas significado para encontrarte más profundamente. Mientras otros se conforman con conversaciones superficiales que los distraen de la realidad, tú anhelas conexiones del alma que te conecten con la verdad universal. Mientras otros viven en piloto automático, siguiendo rutinas programadas por la sociedad, tú constantemente cuestionas, observas, sientes todo con una intensidad que a veces resulta abrumadora. Esta intensidad no es una maldición, es tu sensibilidad cósmica funcionando perfectamente. En los próximos minutos, no solo te voy a explicar por qué experimentas esta soledad única y específica, sino que te revelaré el propósito divino detrás de ella, porque tu soledad no es un castigo kármico ni un defecto de personalidad, es una señal de que tu alma está despierta en un mundo donde la mayoría aún duerme profundamente, una señal de que tienes un trabajo importante que hacer en esta encarnación, y una vez que comprendas por qué te sientes así, nunca más verás tu soledad como algo negativo, sino como la confirmación de tu verdadera naturaleza y misión en esta vida. Desde que tienes memoria, probablemente sentiste que eras diferente, como si hubieras aterrizado en el planeta equivocado o en la época incorrecta. Tal vez eras el niño que prefería observar los patrones de comportamiento antes que participar en juegos superficiales, que hacía preguntas que incomodaban a los adultos porque tocaban verdades que preferían evitar, que sentía las emociones de otros como si fueran propias, absorbiendo tristezas ajenas sin entender por qué tu corazón se llenaba de melancolía sin razón aparente. En el colegio, mientras tus compañeros se emocionaban con tendencias pasajeras, chismes sociales y competencias triviales, tú te sentías atraído hacia libros que exploraban los misterios de la existencia, conversaciones sobre el sentido de la vida, o simplemente momentos de silencio donde podías conectar con algo más grande que el drama cotidiano. No es que fueras antisocial por naturaleza, es que simplemente no encontrabas tu tribu entre aquellos que parecían satisfechos con la superficie de las cosas. Las fiestas te agotaban emocionalmente en lugar de energizarte socialmente. Las conversaciones sobre celebridades, deportes o dramas interpersonales te resultaban vacías, como si fueras un adulto obligado a fingir interés en juegos infantiles. Los grupos grandes te hacían sentir más profundamente solo que cuando estabas físicamente solo, porque en la solitud al menos podías ser auténtico contigo mismo. Y probablemente te dijeron repetidamente que eras demasiado serio para tu edad, demasiado sensible para el mundo real, demasiado profundo para conversaciones normales. Te hicieron sentir que había algo fundamentalmente malo contigo por no poder conectar con la superficialidad que parecía satisfacer a todos los demás a tu alrededor. Te sugerían que necesitabas relajarte más, ser más social, no pensar tanto en las cosas, como si tu profundidad fuera un defecto que necesitara corrección en lugar de un don que mereciera celebración. Esta experiencia de alienación se intensifica dramáticamente en la edad adulta. Vas a reuniones sociales, eventos familiares,
fiestas corporativas, y sientes como si todos estuvieran hablando un idioma que técnicamente conoces pero que no resuena en tu alma para nada. Observas a las personas perderse en dramas pequeños, que consumen toda su energía, en preocupaciones materiales que dominan sus conversaciones, en competencias sin sentido que definen su autoestima, y tú simplemente no puedes fingir que eso te importa o te conmueve, no porque seas arrogante o te sientas superior, sino porque tu alma está sintonizada en una frecuencia completamente diferente, como una radio que capta estaciones que otros ni siquiera saben que existen. En todas las tradiciones espirituales y textos sagrados de la humanidad se habla de un grupo específico de almas que se encarnan con misiones especiales durante períodos críticos de transición planetaria. En la tradición hindú, se les llama avatares menores, seres que vienen a elevar la conciencia colectiva a través de su simple presencia y ejemplo de vida. Los Vedas describen que estas almas llegan en ondas específicas cuando la humanidad está lista para dar saltos evolutivos. En el cristianismo esotérico, son los elegidos mencionados en las escrituras, aquellos que tienen ojos para ver y oídos para oír, capaces de percibir realidades espirituales que permanecen ocultas para la mayoría. En el budismo, son los bodhisattvas que retrasan su propia iluminación final para ayudar a otros seres a despertar, sacrificando su paz personal por el bienestar colectivo. En la cábala judía, son las chispas divinas Nitzotzot esparcidas intencionalmente por el cosmos para reparar y elevar el mundo físico. En las tradiciones indígenas americanas, son los guardianes de la tierra que vienen en momentos de crisis ecológica y espiritual. Todos estos textos milenarios coinciden en algo fundamental estos seres experimentan una soledad existencial específica porque están despiertos en un mundo donde la mayoría aún duerme, porque recuerdan su origen cósmico en un planeta que ha olvidado su conexión divina. El físico cuántico David Bohm describió este fenómeno desde una perspectiva científica rigurosa. Existen diferentes órdenes de realidad operando simultáneamente, y algunas personas naturalmente perciben órdenes más sutiles que la mayoría de la población. Esta percepción expandida crea una desconexión natural con aquellos que operan únicamente en dimensiones más densas de experiencia. Es como si fueran antenas más sensibles captando frecuencias que otros receptores simplemente no pueden sintonizar. La psicología transpersonal, desarrollada por pioneros como Abraham Maslow, Stanislav Grof y Ken Wilber, identificó que aproximadamente el 5% de la población experimenta lo que llamaron experiencias cumbre de manera regular y natural. Estas personas muestran patrones consistentes y medibles, alta sensibilidad ambiental y emocional, búsqueda constante de significado trascendente, dificultad para conectar con entretenimiento superficial, y una sensación persistente de no pertenencia en grupos convencionales. Los estudios neurocientíficos del Dr. Elaine Aron sobre personas altamente sensibles revelan que este grupo tiene sistemas nerviosos que procesan información más profundamente y detalladamente, detectan sutilezas que otros no perciben, y se sobreestimulan fácilmente en ambientes sociales intensos porque absorben mucha más información que el cerebro promedio. Aquí está la primera revelación que cambiará tu percepción de la soledad para siempre. Tu soledad no es una condición psicológica defectuosa, es una frecuencia vibracional específica. Imagina que cada ser humano emite una frecuencia vibracional única basada en su nivel de conciencia, sus prioridades existenciales y su apertura espiritual. La mayoría de la humanidad vibra en frecuencias similares y compatibles, preocupaciones primarias por supervivencia física y económica, entretenimiento como escape de la realidad, búsqueda de estatus social como validación externa, inmersión en dramas interpersonales como distracción de su vacío interior. Estas frecuencias similares crean bandas vibratorias donde las personas se sienten naturalmente cómodas interactuando entre sí porque comparten el mismo rango de intereses, miedos y aspiraciones. Es como una sintonía automática que permite comunicación fluida y comprensión mutua sin esfuerzo, pero los elegidos operan en frecuencias significativamente más altas y complejas, no mejores o peores en términos morales, simplemente diferentes en términos energéticos.
Vibran en rangos donde las preocupaciones son más universales y trascendentes, el propósito cósmico de la existencia, la evolución consciente de la especie humana, el bienestar planetario como organismo vivo, la conexión espiritual profunda con la fuente de toda vida. Sus células literalmente vibran a una velocidad diferente, su corazón late en sincronía con ritmos cósmicos, su mente procesa información en múltiples dimensiones simultáneamente. Esta diferencia vibracional fundamental crea un fenómeno que la física conoce muy bien como interferencia de ondas. Cuando dos frecuencias muy diferentes se encuentran en el mismo espacio, no pueden sincronizarse naturalmente porque operan en longitudes de onda incompatibles. De ahí la sensación distintiva de estar en mundos paralelos, aún estando en el mismo espacio físico con otras personas. Los elegidos buscan automáticamente conversaciones que nutran y expandan el alma, mientras la mayoría busca conversaciones que entretengan y distraigan la mente. Los elegidos se energizan profundamente con silencio contemplativo y reflexión introspectiva, mientras la mayoría se energiza con estímulos constantes y actividad social externa. Los elegidos sienten el dolor, la alegría y la evolución del mundo entero como algo personal y propio, mientras la mayoría ha desarrollado defensas psicológicas para no sentir tanto la realidad circundante. Esta diferencia no constituye un juicio de valor. Cada frecuencia tiene su propósito divino en el gran esquema cósmico, pero explica científicamente por qué, aunque estés físicamente presente en grupos sociales, energéticamente permaneces solo y buscando resonancia. La segunda revelación es aún más profunda y transformadora. Tu soledad no es un accidente kármico, sino tu entrenamiento específico para la misión que viniste a cumplir. Los elegidos no se encarnaron en este planeta para integrarse perfectamente en los sistemas existentes y perpetuar el status quo. Vinieron a crear puentes evolutivos hacia nuevas posibilidades de conciencia humana, a ser catalizadores de transformación planetaria, y para poder construir esos puentes interdimensionales, necesitan desarrollar habilidades específicas que únicamente se cultivan en la soledad consciente y la contemplación profunda. Piénsalo desde esta perspectiva revolucionaria. Si fueras completamente feliz y satisfecho con el mundo tal como está actualmente, si encajaras perfectamente en todas las dinámicas sociales existentes sin cuestionar nada, no tendrías motivación interna para crear algo nuevo o diferente. Tu contentamiento con la mediocridad sería el enemigo de tu potencial transformador. Tu soledad existencial es precisamente el motor que te impulsa constantemente a buscar, a crear, a innovar en áreas que la humanidad necesita explorar para su próxima fase evolutiva. En la soledad consciente, desarrollas habilidades que son completamente imposibles de cultivar en la multitud. La capacidad de escuchar tu voz interior auténtica sin interferencias de opiniones externas. La habilidad de procesar información compleja sin ser influenciado por presiones grupales o modas intelectuales. La fortaleza psicológica de mantenerte fiel a tu verdad personal aun cuando nadie más la comprenda o la apoye. Los grandes innovadores, artistas visionarios, líderes espirituales transformadores y científicos revolucionarios de la historia compartieron invariablemente esta misma experiencia de soledad existencial. Einstein hablaba constantemente de sentirse como un extraño perpetuo, incapaz de relacionarse con las preocupaciones mundanas de sus contemporáneos. Tesla describía una sensación constante de no pertenencia que lo llevaba a pasar días enteros en soledad creativa. Gandhi escribió extensamente sobre la soledad inevitable del líder que ve lo que otros aún no pueden ver. Todos ellos aprendieron a transformar su soledad en contribuciones monumentales que elevaron a la humanidad entera hacia nuevos niveles de comprensión y posibilidad. Tu soledad actual te está preparando para algo equivalentemente significativo en tu área específica de misión. Te está entrenando para ser completamente autosuficiente emocionalmente, para no necesitar validación externa constante, para saber lo que es verdadero y auténtico, para mantenerte centrado en tu propósito cuando otros a tu alrededor pierden la perspectiva en crisis o caos. Estas son exactamente las cualidades psicológicas que necesitas para cumplir tu propósito como elegido en tiempos de transformación planetaria. Aquí llegamos a la revelación más liberadora y esperanzadora.
Tu verdadera tribu espiritual existe y está buscándote activamente, pero no está definida por proximidad física, demografía convencional o círculos sociales tradicionales. Tu verdadera familia son las otras almas elegidas, esparcidas estratégicamente por todo el planeta, y el reconocimiento mutuo ocurre a nivel energético y telepático, no a través de presentaciones sociales formales. Cuando encuentras a otro elegido auténtico, lo sabes inmediatamente, sin necesidad de explicaciones racionales. Hay un reconocimiento instantáneo a nivel celular, como si tu ADN despertara y dijera: este es mi hermano, esta es mi hermana. No necesitas explicar por qué te sientes diferente del resto del mundo, porque ellos entienden esa experiencia visceralmente, desde su propia vivencia. Pueden mantener silencio juntos durante horas sin que se sienta incómodo o vacío, porque el silencio compartido se llena de comunicación telepática sutil. Pueden hablar de temas profundos y trascendentes sin que nadie los considere demasiado intensos o demasiado raros, porque finalmente han encontrado a alguien que habla su idioma del alma. Se reconocen mutuamente porque han estado navegando la misma experiencia de soledad consciente, han desarrollado la misma sensibilidad cósmica, han cuestionado las mismas estructuras sociales limitantes. Este reconocimiento trasciende completamente edad cronológica, género físico, cultura de origen o estatus socioeconómico. Puede ser un niño de 8 años que hace preguntas que revelan una sabiduría antigua encarnada, un anciano en un banco del parque cuya mirada transmite comprensión universal sin palabras, o alguien que encuentras online cuyas palabras escritas resuenan en tu alma como si las hubieras escrito tú mismo en otra vida. Tu tribu auténtica no se reúne en clubes sociales convencionales, bares de moda o eventos corporativos. Se encuentra naturalmente en librerías de metafísica y filosofía, en seminarios de crecimiento personal y despertar de conciencia, en retiros espirituales y ceremonias sagradas, en grupos de meditación y sanación energética, en actividades de servicio humanitario y protección ambiental, o simplemente en encuentros aparentemente casuales que el universo orquesta sincrónicamente. Pero aquí está la clave fundamental que muchos elegidos no comprenden. No puedes encontrar tu tribu auténtica mientras finjas ser alguien que no eres para encajar en expectativas sociales. La única forma de atraer magnéticamente a tu verdadera familia espiritual es siendo auténticamente tú mismo, expresando tu verdad sin máscaras, incluso si eso significa permanecer solo en multitudes mientras tanto. Tu periodo de soledad está cumpliendo múltiples propósitos simultáneamente. Está curando patrones ancestrales de codependencia y necesidad de aprobación que impedirían conexiones genuinas basadas en resonancia real. Está desarrollando tu capacidad de discernimiento para reconocer compatibilidad auténtica versus compatibilidad superficial, y está activando tu campo magnético natural para atraer específicamente a aquellos que están destinados a caminar contigo en esta encarnación particular. La revelación suprema que transforma todo tu entendimiento es esta: tu soledad no es un problema psicológico que necesites resolver urgentemente, es un superpoder espiritual que debes aprender a activar conscientemente. Cuando finalmente aceptas y abraza completamente tu naturaleza de elegido, cuando dejas de resistir tu diferencia fundamental y empiezas a celebrarla como un regalo cósmico, algo absolutamente mágico y transformador ocurre en tu campo energético. Tu soledad se transmuta alquímicamente en solitud sagrada, un espacio multidimensional donde te conectas directamente con tu propósito cósmico, donde recibes descargas regulares de sabiduría universal, donde tu alma se regenera energéticamente para seguir sirviendo al plan divino, en lugar de buscar desesperadamente encajar en grupos que nunca podrán comprenderte completamente. Empiezas a crear conscientemente espacios nuevos, donde otros como tú pueden finalmente encontrar pertenencia auténtica. Te conviertes en el faro luminoso que atrae magnéticamente a otros elegidos que están navegando su propia experiencia de soledad cósmica. Tu vulnerabilidad, al compartir honestamente tu experiencia, se convierte en permiso divino para que otros reconozcan y acepten la suya sin vergüenza. Tu coraje para ser diferente inspira a otros a dejar de fingir normalidad y empezar a expresar su autenticidad radical.
El protocolo específico para transformar tu soledad en poder activado es simple pero revolucionario en sus resultados. Durante los próximos 30 días consecutivos, cada vez que te sientas profundamente solo en una multitud, en lugar de juzgarlo como algo negativo que debes corregir, reconócelo inmediatamente como confirmación sagrada de tu naturaleza especial y tu misión importante. Pregúntate conscientemente, ¿qué me está enseñando este momento de soledad? ¿Qué aspecto específico de mi misión requiere que desarrolle esta capacidad de estar completamente centrado en mi verdad sin necesitar validación externa constante? Usa cada uno de esos momentos de soledad como oportunidades doradas para sintonizar más profundamente con tu propósito cósmico. Medita regularmente sobre qué quiere expresarse a través de ti en esta encarnación. Visualiza vívidamente el impacto transformador que viniste a crear en el planeta. Siente gratitud profunda por tu sensibilidad excepcional, por tu profundidad natural, por tu incapacidad de conformarte con menos de lo auténtico y trascendente. Y recuerda esto fundamental: el mundo no necesita otro seguidor inconsciente que perpetúe sistemas obsoletos. Necesita urgentemente líderes conscientes que no tengan miedo de estar temporalmente solos con la verdad mientras otros despiertan gradualmente. Necesita puentes vivos entre lo viejo que está muriendo y lo nuevo que está naciendo. Y esos puentes solo pueden ser construidos por aquellos que han experimentado ambos mundos conscientemente. Tu soledad te ha dado esa perspectiva única y valiosa que te califica para ser constructor de puentes entre dimensiones. Si este mensaje ha resonado en lo más profundo de tu ser como una memoria antigua que despierta, si reconoces tu propia experiencia reflejada en estas palabras como en un espejo cósmico, escribe en los comentarios: soy un elegido y mi soledad es mi poder, y comparte desde qué país estás viendo esto para que podamos mapear la red mundial de elegidos que está despertando. Porque cuando los elegidos se reconocen mutuamente y empiezan a conectar conscientemente, se activa automáticamente una red de luz planetaria que acelera exponencialmente el despertar colectivo de la humanidad. Y tú eres una parte absolutamente esencial de esa red cósmica que está transformando el mundo desde adentro hacia afuera.